vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía. Pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que como cada semana nos reúne a ustedes, a nosotros, para conversar de los temas de mayor trascendencia en nosotros, en nuestro país, en nuestro sector, porque nos permite pasar revista a los eventos que han tenido más trascendencia o que en el pasado reciente o en el presente actual tiene más trascendencia para ser discutidos, ser socializados y tratar de garantizar, como siempre, la sostenibilidad de nuestro desarrollo. Prevenir riesgos, evitar graves afectaciones dentro de lo posible, pero sobre todo seguir construyendo juntos, todos juntos, ese ambiente colectivo propicio, facilitador de los procesos que nos deben permitir alcanzar el máximo bienestar, el máximo potencial nuestro sea desarrollado y sobre todo que podamos minimizar los riesgos que atrasan nuestro desarrollo porque afectan la vida, la seguridad, la salud o el bienestar y cuando no eso, las posibilidades que tenemos de seguir avanzando de manera sostenible, de manera permanente en esas rutas hacia el desarrollo que venimos construyendo cada día. En el día de hoy vamos a conversar con ustedes acerca de una herramienta que debe ser útil siempre. La planificación estratégica. O sea, es muy común oír ese término. Vamos a hablar de la planificación estratégica. Vamos a hablar, hay que hacer un plan estratégico aquí o un plan estratégico allá. Siempre hay una discusión con el tema y muchos esfuerzos y muchos recursos se ven invertidos en casi todos los sectores, pero aparenta que algo falta porque pasan los años luego de aprobada una estrategia y no vemos los resultados. Para comenzar la revisión vamos a conversar de la Estrategia Nacional de Desarrollo, una estrategia que ya es adolescente, ya aprobada hace más de 10 años, sigue siendo una tarea pendiente para todos nosotros. Vamos a analizar por qué, qué pasa, en qué estamos fallando. Si ese documento, esa estrategia fue ampliamente discutida, socializada, fue orientada y guiada por sabios, filósofos, teólogos, especialistas de todas las áreas. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que esa Estrategia Nacional de Desarrollo, igual que muchas estrategias o estudios estratégicos o planes estratégicos se han desarrollado y aparenta como que la cosa no arranca, como que hay temas pendientes. Con ustedes hablaremos hoy de las bonanzas de la planificación estratégica y de las tareas que debemos atender para que una planificación estratégica sea efectiva y que nos permita alcanzar los logros y las metas que nos planteamos con esa visión inicial que orientó nuestra planificación estratégica. En breve con ustedes.
Queridos amigos, hablando de planificación estratégica, vamos a conversar como un ejercicio de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ese plan estratégico nacional que nos debe guiar a la meta que queremos. O sea, obviamente la meta para nosotros, todo el país, debe ser garantizar un espacio adecuado, propicio, que garantice los derechos de todos y cada uno de los que cohabitamos en el territorio, un espacio que facilite el máximo potencial nuestro sea desarrollado, sea alcanzado, que tengamos las oportunidades de vivir en un ambiente saludable, de disponer de una seguridad alimentaria propicia y adecuada, que garantizar un techo seguro para cada uno de nosotros, que tengamos nosotros y cada uno de los que cohabitamos en el territorio oportunidad de producir, de generar los ingresos que necesitamos para alcanzar esas metas, que el proceso de fortalecer capacidades no sea limitante para ninguno de los que cohabitamos en el territorio, o sea, tengamos acceso de manera libre y gratuita a la continuidad del proceso educativo a todos los niveles, que podamos cumplir con esa posibilidad porque tenemos facilidades de acceso, tenemos facilidades de salud, tenemos un ambiente saludable, vivimos en un ambiente saludable, propicio, tanto en la casa como en la empresa, como en el parque de diversiones, como en la escuela. O sea, todo ese proceso adornado, digamos así, con las garantías de una gestión adecuada de nuestro medio ambiente y de los riesgos que genera ese cambio climático que estamos viendo hoy, que afecta a múltiples naciones a todos los niveles. Vemos las rutas más insólitas de los ciclones, de las tormentas, de esos huracanes que antes nacían en el Atlántico en una dirección más o menos hacia el oeste y hacían un recorrido afectando. Ahora vemos que pueden nacer en cualquier parte, nacen en el oeste, de repente arrancan para el norte y luego vuelven al oeste y luego pasan para el oeste. O sea, hay una serie de circunstancias que han sido previstas con mucha anticipación que nos dicen que la naturaleza, por el descuido que hemos tenido con ella, que no hemos sabido adaptarnos y prevenir el cambio climático, que no hemos sabido conservar los bosques, conservar todo aquello que genera la seguridad alimentaria, que no hemos sabido tener una conducta amigable con el medio ambiente, que la degradación del medio ambiente ha generado erosiones que han afectado y van a seguir afectando nuestro diario vivir en alguna parte del planeta. Algunos países que consumieron sus recursos naturales corriendo hacia el desarrollo, destruyeron todo su potencial medioambiental haciendo minería, sacando agregados o buscando metales preciosos o tierras raras, y de repente descubrieron que tenían a lo mejor obras desarrolladas con la riqueza, pero no tenían el medio ambiente que le permite la vida, que les garantice el agua que necesitan para vivir o el clima estable que necesitan para disfrutar de su territorio. Y hoy, con desesperación, andan buscando por todos los lugares cómo hacer y qué hacer para sobrevivir. Y generalmente apuntan a territorios como la Amazonía o como islas como las nuestras, que sobre pretexto de que son un paraíso, que es una tierra bendecida y que es rico y que hay que bueno que estar ahí, si nosotros no tenemos la entereza y el conocimiento
podemos facilitar o permitir esa destrucción de nuestro medio ambiente, igual que se ha destruido en esos países, corriendo la misma suerte que corren miles de millones de personas en alguna parte del mundo porque no supieron preservar sus recursos naturales para preservar la vida con la calidad que requiere. La planificación estratégica y la Estrategia Nacional de Desarrollo nos debe ayudar a avanzar en la dirección correcta. Es bueno que entendamos que ese no es un tema del gobierno central, no es un tema del gobierno local, no es un tema de los expertos o de los genios medioambientales o meteorólogos o ingenieros. Ese es un tema de todos. Es un tema que nos toca a cada uno de los habitantes de este territorio y que por ende debemos prestar atención y dar seguimiento a todo lo que compete a la implementación de los planes estratégicos que de una u otra manera afectan nuestro diario vivir o podrían afectar nuestro diario vivir. Ahora, ¿cómo hacemos esa tarea? Lo primero que todos debemos entender que esa planificación estratégica necesitamos algunos expertos en el manejo de esa herramienta que es de la planificación estratégica para poder formularla, si hay que formularla. O, ya avanzados los tiempos como van, si tenemos planes estratégicos ya formulados, si tenemos una estrategia nacional ya formulada con los planes correspondientes a cada sector, mucho mejor porque no hay que formularlo. Pero amerita que tenemos que revisar, tenemos que conocer esa herramienta. O sea, ¿cuáles son los 4 ejes estratégicos de ese plan, Estrategia Nacional de Desarrollo? ¿Qué sectores abarca? ¿Cuáles son los objetivos que se propuso esa misión de tener un país sostenible, vivible, que garantice el bienestar y la seguridad y el desarrollo sostenible de todos nosotros? Cuando se formuló cuáles fueron los objetivos y qué cosas acordamos hacer. Todos, porque todos los dominicanos, al aprobarse esa estrategia, somos contestes con esa estrategia. ¿Cuál es el primer error que vemos a la luz de esas formulaciones, tanto de la Estrategia Nacional de Desarrollo como de los planes estratégicos que hemos venido desarrollando? El primer error es que creemos que el plan estratégico es el fin, que ya si hicimos el plan estratégico se resolvió todo. Primer error, y decimos que ese plan estratégico no es el fin, es el horizonte. El plan estratégico dice hacia dónde queremos irnos, hacia dónde queremos llegar y en qué tiempo vamos a llegar y cómo vamos a llegar y con qué recursos vamos a llegar y cuáles son los riesgos que tenemos que evitar o enfrentar para poder llegar. O sea, ahí es una tarea. El plan estratégico nos debe definir tareas periódicas que debemos cumplir. Esas tareas periódicas se llaman planes operativos anuales en cada uno de los diferentes sectores de la vida nacional. Planes operativos anuales en el sector salud, en el sector industrial, en el sector aduanero, en el sector seguridad, en el sector gestión de riesgos, en el sector educación. O sea, todos esos planes operativos anuales, que si hemos hablado de una estrategia a 20 años, nos debe decir en cada año qué debo yo ejecutar, qué camino debo recorrer para llegar en 20 años al lugar establecido. Eso deberíamos hacerlo en todos los sectores, deberíamos estarlo haciendo en todos los sectores. Debemos, al hacer la revisión de esa estrategia y las otras estrategias que vamos chequeando, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué ha impedido que el camino que decidimos recorrer haya sido recorrido para hacer los correctivos del lugar?
Si no hemos recorrido eso, el mismo plan estratégico establece esa Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los planes estratégicos establecen una revisión de medio término. O sea, a mitad del camino deberíamos ser capaces de revisar eso que formulamos y el desempeño que hemos tenido en lograr avanzar en la dirección correcta, si hemos logrado o no hemos logrado y por qué no. En el segmento siguiente vamos a conversar ampliamente qué tareas tenemos pendientes nosotros para poder sacarle el mayor provecho a esa herramienta de desarrollo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes estratégicos establecidos en cada una de las sectoriales y que nos deben permitir avanzar adecuadamente porque aún tenemos tiempo. Tenemos tiempo si todos nos ponemos de acuerdo y avanzamos en la dirección correcta. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en esta revisión colectiva, ustedes y nosotros, de la planificación estratégica, oportunidades y amenazas que tenemos. Queridos amigos, conversando de las tareas pendientes en temas de planificación estratégica que tenemos, hemos visto que la herramienta que facilita que un plan estratégico pueda alcanzar los objetivos planteados es esa planificación operativa. Esa herramienta que se debe discutir en cada sector, donde dijimos que debemos avanzar hasta el número 10 en 10 años, o sea, hay que avanzar una rayita en cada año, porque esa planificación nos debió de dar eso, para que a medio término, en 10 años, demos 10 rayitas y luego en 20 años, 20 rayitas. Pero revisamos hoy que al cabo de 14 años hemos avanzado solamente 2 rayitas en lugar de 14 rayitas. O sea, esa planificación operativa, ¿qué ha pasado? La revisión nuestra en dónde hemos fallado, que está limitando esa posibilidad y nos debe poner, luego de una revisión analítica, de un análisis de ese sector, nos debe decir si nosotros podemos hacer la revisión, podemos ajustarnos, podemos recuperar el tiempo perdido haciendo lo correcto en este momento para llegar al lugar deseado, o tenemos que replantear la situación. Si no es posible, independientemente de los esfuerzos que hagamos, de los recursos que pongamos en marcha, de las alianzas que hagamos, avanzar hasta el punto 20, en los 20 años, tenemos que objetivamente establecer un replanteamiento del objetivo de ese sector acorde a las posibilidades y recursos que tenemos. Esa revisión es imprescindible y nos debe servir a nosotros de lección aprendida, ver a otros países, unos que no hicieron la planificación estratégica debida o que no implementaron correctamente y dispendiaron los medios y recursos disponibles sin saber que había que someterse a un programa no tan solo de planificación, sino de revisión permanente, de discusión, de revisar si avanzamos con los objetivos pautados, si vamos alcanzándolos con los indicadores y productos que establecimos. Si no hicieron eso, ¿por qué involucionó ese país? Y hay múltiples ejemplos en todo el mundo y muchos de ellos cercanos a nosotros.
Aparentemente Dominicana en algunas cosas avanzó, en algunas cosas camina. Yo debo decir que en la planificación estratégica del turismo, cuando el Banco Central, a través de su proyecto Infratur, comienza a desarrollar en la década de los 70 del siglo pasado el desarrollo del turismo en el país, luego de revisar todo el potencial que había y de identificar que la estrategia era ir desarrollando polos turísticos para instalar infraestructura en capacidad de recibir turistas y turistas masivos, y en el plan que se trazó en ese momento era el plan de desarrollar complejos todo incluido, comenzando con el proyecto de Playa Dorada en Puerto Plata y toda la inversión que se da de infraestructura en toda esa zona para facilitar con proyectos de incentivos determinados todo ese desarrollo en un plan que iba a ir progresando gradualmente y que permitió desarrollar polos turísticos primero en el norte, luego en el este del país, luego se está iniciando el proyecto en Bahía de las Águilas, en Pedernales, como una estrategia de crecimiento con un modelo de turismo todo incluido que tiene sus pros y tiene sus contras para el país. Entendemos que el desarrollo de ese plan estratégico en el sector turismo, basado en movilizar turistas que iban en esa época, muchísimos turistas a Haití, que tenía mejor infraestructura hotelera que nosotros, Jamaica, que también tenía mejor infraestructura que nosotros, o sea, todo ese concepto que había y que permitió que el país fuera caminando, que nuestras bellezas naturales, nuestro potencial turístico fuera conocido y que hoy nos posiciona como uno de los destinos turísticos conocidos y preferidos del mundo. Digamos que ese objetivo perfectamente hemos avanzado, no digamos que perfectamente, sino con notas sobresalientes. Porque obviamente hay un componente, y ponemos el ejemplo turismo porque está ahí, es un tema de interés del país. El país tiene un objetivo que es convertir al turismo en el soporte, a la punta de lanza del desarrollo económico del país, el soporte de la economía del país. Mientras en la década de los 70 del siglo pasado el soporte era la producción agropecuaria, la caña de azúcar y el azúcar como producto final, en un momento determinado, cuando se decide desarrollar el proyecto de Infratur, se apuesta al turismo y se estimula para que sectores que estaban vinculados al sector industrial o al sector comercial o al sector empresarial se pudieran vincular mediante incentivos fiscales en los diferentes polos turísticos, haciendo inversiones, asociándose con inversionistas, desarrollando las líneas aéreas que pudieran volar a nosotros, desarrollando las vías, el acceso, los servicios de agua. O sea, todos los elementos facilitó, pero hay un elemento que está pendiente, hay una tarea pendiente en ese desarrollo. En la revisión que hemos hecho de qué tareas tenemos pendientes, nos damos cuenta de que la sostenibilidad del desarrollo de las comunidades a donde se dan esos grandes emprendimientos turísticos, todo incluido, no está del todo bien hecha la tarea. No hay un solo lugar de eso donde no tengamos lugares, digamos, que pueden ser bolsones de miseria o zonas marginadas, porque vemos ahora que mientras planificamos el desarrollo de esas zonas turísticas, incluyendo la zona turística del Gran Santo Domingo, ese cinturón histórico
de Santo Domingo, mientras lo planificábamos, ahí no vimos o no planificamos adecuadamente cómo iba a fortalecer y apoyar las capacidades de las comunidades originarias, las comunidades que venían con la migración que atrae el brillo y las luces del turismo y del desarrollo, para que se incorporaran de manera adecuada, con progreso, con salud, con bienestar, en esa, digamos, en esa danza millonaria del desarrollo turístico. Tenemos el caso del hoyo de Friusa en Punta Cana, tenemos los cinturones, cordones o cinturones marginales, varios marginales que tenemos en Santo Domingo, o en cada una de las grandes ciudades, donde las periferias, donde migró la gente que venía del campo a la ciudad primero, luego que venía del mismo municipio, luego la gente que venía de los municipios más alejados y que eran más pobres hacia la ciudad, porque venían a buscar oportunidades para estudiar, para trabajar o para mejorar, y luego también la migración que bajó de otros países, porque en este país estaba promoviéndose el bienestar y el desarrollo del turismo. Es un tema manejable porque se ha ido trabajando, no es una crisis imposible de resolver, pero es una tarea que está ahí y que es necesario abordarla. Y ponemos el tema turismo, puede ser el tema industrial, el tema zonas francas, el tema producción agropecuaria, cualquiera que sea el tema. O sea, es necesario revisar el desarrollo que hemos tenido, ver cuáles son las fortalezas que hemos logrado, qué debilidades tenemos y cómo podemos mejorar para que al final del proceso todos tengamos un desarrollo sostenible donde todos, y cuando digo todos los que habitamos en el territorio, tengamos una oportunidad de una vida saludable, de un desarrollo pleno, de un acceso al proceso educativo y al bienestar necesario. No se vayan porque seguimos con ustedes, queridos amigos, en el segmento siguiente conversando de esas tareas pendientes y las oportunidades que tenemos para alcanzarlo en estos momentos en la República Dominicana. Queridos amigos, revisando las tareas pendientes que tenemos en el tema de la revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo y los planes estratégicos en marcha, estamos analizando el tema del turismo, pero puede haber sido el tema de industria, de zonas francas, de comercio, de lo que querramos. La idea es que cuando vemos el turismo, vemos que aunque ha habido un éxito y se ha posicionado tanto el turismo como sector, siendo uno de los más fuertes de todo el continente americano y uno de los mejores posicionados del mundo, nuestro país como potencial turístico, nos damos cuenta que hay tareas pendientes, y el tema es de que ese turismo, ese bienestar que ha convertido el turismo en una de las principales herramientas de desarrollo del país, no ha sido capaz de generar el desarrollo para todos. Y resulta que la Estrategia Nacional de Desarrollo, tanto en ese sector como en todo, tiene que tomar en cuenta a toda la población, porque es una Estrategia Nacional de Desarrollo del país. Y lo que debemos chequear, los que formularon la estrategia en un momento determinado, ¿qué falló? Ok, hay que tomar en cuenta para la formulación de esos proyectos de desarrollo turístico, no tan solo los inversionistas extranjeros que van a venir, no tan solo el capital local que va a participar y va a acompañar,
sino hay que tomar en cuenta a la comunidad originaria del lugar y el papel que debe jugar, tanto en el papel de soporte y apoyo para la instalación, sino también el beneficio que deben tener del bienestar, los espacios adecuados, así como hay espacios adecuados para los turistas, los espacios adecuados para la comunidad. Los parques, las escuelas, la calidad de vida, los empleos, el ingreso, el transporte, o sea, todos esos elementos. Y eso no es una historia que tenemos que inventarla. Solamente basta revisar algunos países, países que han vivido más que nosotros. La mayoría de los países de la Unión Europea, sobre todo los países fundadores originales, los países del oeste, países que están desarrollándose desde antes del Imperio Romano, más de 2000 años de historia, y que a lo mejor llegaron a orientarse hace 200, 300 años, muchos menos, 100 años, la importancia de la planificación estratégica y de la incorporación de los actores sociales de cada uno del territorio, no tan solo como un objeto de ese desarrollo, sino como un sujeto que participa en la discusión y en la formulación de los planes, la revisión, la implementación y en la recepción de las utilidades de esos planes. Entonces, de repente, al revisar eso, nos damos cuenta de que el plan estratégico del Ministerio de Turismo del país, el que está vigente en este momento, en el 2024, es un plan que se discutió en el decenio pasado, que se aprobó en el decenio pasado y que estaba exclusivamente considerado y pensado desde 2015, 2016, 2017, para el desarrollo de complejos, todo incluido, que movilizaban recursos, grandes capitales, pero que no toma en cuenta el ecoturismo como un elemento clave y determinante para la incorporación de las comunidades en ese desarrollo que genera el turismo. O sea, que no ha sido capaz ese plan de revisar las experiencias del desarrollo ecoturístico de Costa Rica, que tiene uno de los niveles más altos de desarrollo humano en toda Latinoamérica, básicamente porque fundamentó su desarrollo turístico en el manejo del ecoturismo. O Colombia, que está ahora desarrollando una excelente labor de desarrollo ecoturístico y que ha sabido cambiar las amenazas y las dificultades que generó la lucha de guerrillas y todo ese trastorno que se ha generado en el desarrollo del territorio en Colombia, para convertir lo que era una amenaza en una oportunidad. Y hoy lo que eran los frentes de guerra de las guerrillas de repente se convierten en rutas de desarrollo ecoturístico que moviliza a millones de usuarios para conocer esas zonas, conocer su historia, conocer su cultura. Tarea pendiente para nosotros, que tenemos la historia primogénea del continente americano. Aquí nacieron las primacías. Por aquí comenzó todo hace más de 500 años, cuando se da el encuentro de dos culturas, la cultura occidental que viene de Europa y las culturas originarias que teníamos en América. Por aquí comenzó todo cuando se da la incorporación del negocio, la trata de personas con el negocio de la esclavitud, de secuestrar personas en África y venderles como esclavo acá. Una tarea que en la humanidad no comienza ahí. Hubo esclavos cuando los egipcios, hubo esclavos cuando los persas, hubo esclavos, o los españoles fueron esclavos de los romanos, los bárbaros los anglosajones. Los sajones vivieron sometidos a una situación de servidumbre o de esclavitud que sometió casi 1000 años, más de 1000 años,
de servidumbre, y nosotros estamos hablando de una lucha, de una sociedad que estamos luchando 500 años. Tenemos en esa construcción de la identidad nacional, porque la identidad nuestra, la identidad dominicana, no podemos decir que es una comunidad aborigen, porque se extinguió muy rápidamente. Las luchas más fuertes por la libertad de esa comunidad aborigen las da el cacique Guarocuya, conocido hoy históricamente como Enriquillo, a partir del 1519 hasta el 1533. Pero ya en esa época había una población aborigen enorme, una población mestiza, porque los españoles originarios no tenían posibilidad de venir con esposos y mujeres, y los españoles, los franceses, los ingleses que venían, más los afrodescendientes, en esta isla incubaron y desarrollaron el primer modelo de mestizaje que lo representamos nosotros, los dominicanos, y que se fortaleció con la participación de todos los migrantes que llegaron de todas las partes del continente y de otros continentes, árabes, libaneses, japoneses, americanos, filipinos, chinos, puertorriqueños, venezolanos, de todas partes, para fortalecer una identidad nacional que debemos consolidar, que debemos difundir y promover e incorporar como un activo imprescindible de nuestro potencial ecoturístico, al igual que el merengue, la bachata, al igual que nuestros tambores, que nuestras reliquias históricas, antropológicas y, ¿por qué no decirlo así?, nuestras reliquias medioambientales, la ecología de nuestro territorio, la isla con las tierras más altas de las Antillas, la isla con mayor cantidad de agua de las Antillas, la isla que atesora los valores más importantes de toda esa historia en este continente. O sea, toda esa revisión que nos debe permitir a identificar oportunidades, nos debe permitir replantear el plan estratégico de turismo de tal manera que se incorpore el ecoturismo con todo ese potencial al desarrollo, al plan de desarrollo turístico del país, y que al terminar de la estrategia, al tiempo que tengamos planteado, podamos alcanzar los objetivos que tenemos planteado, recordando que solo la incorporación de las comunidades facilita que se puedan alcanzar esos objetivos. Vamos a ver en el último segmento, señores, las oportunidades que tenemos para alcanzar eso, cómo podemos lograrlo, y lo auspicioso que vemos desde la utopía esa tarea. En breve continuamos con ustedes, queridos amigos, en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos de la Utopía, pasando revista a los avances de este conversatorio que hemos tenido sobre la planificación estratégica, la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos los planes estratégicos que se han desarrollado, hemos analizado que es importante entender el plan, que el plan sea socializado, que se conozca, que se haya revisado y que en este momento
una tarea importante para nosotros, cada uno, sean funcionarios del gobierno, sean miembros del gobierno local, sean miembros del liderazgo empresarial o del liderazgo comunitario. Debemos ser capaces de los planes estratégicos que competen a nuestro sector, ponerlos sobre la mesa, revisar el plan, qué objetivos se plantearon en ese plan, el que va caminando, porque todo el mundo tiene un plan estratégico. Aquí hace tiempo que los presupuestos del país no se hacen si no hay un plan estratégico que tiene objetivos específicos determinados, que tiene indicadores que hay que cumplir, y que si no tiene eso definido y si los planes operativos anuales que contribuyan al logro de esos objetivos no están establecidos en un código determinado del Ministerio de Planificación y Desarrollo, no hay forma que se le ponga dinero. Por eso vemos que al ecoturismo, el Ministerio de Turismo no le puede poner dinero porque no hay un plan, no hay un eje estratégico del Ministerio de Turismo que establezca cuáles son los objetivos que vamos a tener en ecoturismo y por ende para poder desarrollar el ecoturismo y hacer que el desarrollo sostenible de las comunidades del país, de todo el territorio del país, de 32 territorios municipales del país, puedan ser alcanzados en igualdad de condiciones. Es necesario que hayan una planificación estratégica que considere ese eje y que tenga metas y objetivos. O sea, ¿y por qué? Porque San Cristóbal fue declarado provincia ecoturística, pero no hay forma de que se pueda inyectar los recursos necesarios para fortalecer esa implementación. Pero igual pasa con una treintena o más de 25 provincias del país que tienen también el mismo potencial de San Cristóbal y que necesitan ser incorporadas en ese desarrollo masivo del ecoturismo en todo el país. Entonces, desde esta revisión que estamos haciendo, estamos viendo, bueno, ¿cómo resolvemos eso? Con ese tema que es turismo, pero puede ser con el tema de agua, hay tareas pendientes, con el tema vivienda, hay tareas pendientes, con el tema de seguridad alimentaria, hay tareas pendientes, con el tema vías de acceso. O sea, en todo el desarrollo vamos avanzando en el país, todo el mundo ha hecho una parte de la tarea, pero tenemos tareas pendientes. Entonces hemos dado cuenta que hay una herramienta en la misma Estrategia Nacional de Desarrollo que nos ayuda a lograr eso. O sea, ¿quién es el actor clave para identificar dónde están las necesidades, dónde están las cosas que tenemos que alcanzar, cuáles son las prioridades, debe ser la primera, la segunda, la tercera? Es un actor que está ausente en la ecuación, es la comunidad. Está ahí, pero no está considerada en la planificación, no ha sido considerada en la planificación estratégica regular por años. Vemos una voluntad, debo hablar con satisfacción de una reunión sostenida en estos días, donde miembros del Ministerio de Planificación y Desarrollo, miembros de una alcaldía, miembros de la Federación Dominicana de Municipios, en una acción conjunta, se reúnen con el Consejo de Desarrollo Económico y Social que debe haber en cada municipio para pasar revista a cómo vamos en esa planificación, qué tareas hay pendientes, cuáles son las prioridades. Entonces, y una participación activa de los actores, de los diferentes actores de la comunidad, con tomadores de decisión, tanto del gobierno local como representantes de las sectoriales nacionales, discutiendo en una sola mesa cuáles son las tareas y prioridades que hay y cómo deben abocarse a esa selección de prioridades para orientar la inversión de recursos y capacidades que nos permitan avanzar en la revisión a medio término. Pero hemos identificado que hay que hacer la revisión de la estrategia para ver cuáles fueron las metas y ver cuál es la revisión de medio término que tiene que darse. Pero sobre todo también descubrimos que en la planificación y en la concepción de ese consejo solamente se considera a los recursos que aporta el gobierno central y los recursos que aporta el gobierno local, subestimando o desconociendo
que los recursos que aporta el empresariado local, el empresariado nacional y sobre todo los recursos y capacidades que aporta la comunidad del territorio pueden ser y son sin lugar a dudas superiores a todos los otros recursos que se movilizan ahí. Entonces, si son recursos cuantiosos y yo no los tomo en cuenta en la planificación estratégica y no los tomo en cuenta en la definición de prioridades, no voy a lograr que haya un compromiso firme de esa comunidad que es la propietaria de sus recursos, que es la propietaria de sus capacidades y que debe sentarse en la mesa conjuntamente con los otros actores y con el acompañamiento de los técnicos y especialistas correspondientes para alcanzar los objetivos. Pero eso nos va a permitir, cuando revisamos el tema, que si los recursos del Estado, del gobierno local y nacional eran 100, de repente los recursos del sector privado y los recursos de la comunidad van a ser 1000, son 10 veces más que los recursos disponibles en el Estado. Y si lo podemos considerar, sobre todo el recurso de capacidad, el recurso humano, del patrimonio artístico, cultural, medioambiental que hay en cada comunidad, se puede incorporar y nos permite definir los objetivos y cómo llegar, vamos a llegar de manera más rápida y más efectiva al logro de los objetivos propuestos, que al fin de cuentas son los objetivos que plantean que la comunidad tiene derecho a una vida saludable, a un techo seguro, a una educación continua, al logro de sus metas y objetivos, que la comunidad tiene derecho a salud, que la comunidad tiene derecho a agua potable, que la comunidad tiene derecho a la movilización en el territorio. O sea, todo el beneficio que da esa planificación que moviliza al Estado, al gobierno local, al sector privado, el receptor final va a ser la comunidad, una comunidad que aporta al mismo tiempo los recursos humanos que constituyen el liderazgo del sector privado, el liderazgo del gobierno local y el liderazgo nacional. O sea, que ese muñeco pueda ser analizado de esa manera, con todos los representantes para conseguir los objetivos que queremos, que seamos capaces de sumar representantes de las instituciones que están apoyando a esos actores, es sin lugar a duda una garantía del éxito que podemos alcanzar siempre que tengamos la frialdad y la tranquilidad de analizar, de recibir todas esas planificaciones, analizarlas de manera objetiva, sin pasiones, y ser capaces de replantear las metas y objetivos que sean alcanzables en el tiempo disponible con los recursos y capacidades que tengamos a mano. Lleno de optimismo, veo inclusive en un ambiente donde hay gente que ve nubarrones por las dificultades y los problemas que se presentan en Haití y que a nosotros se nos presentan como una gran oportunidad tener cerca de nosotros a un país que también tiene orgullo y que quiere progresar y que quiere avanzar, y que si encuentra el acompañamiento posible va a contar con un socio vecino capaz de suplir, vender toda la producción que requieran mientras logran alcanzar su máximo desarrollo o su pleno desarrollo, para que puedan también alcanzar su plan estratégico nacional en Haití con sus beneficios para todos y cada uno de los ciudadanos del vecino país. No se vayan, queridos amigos, porque la semana que viene vamos a continuar con este tema. Mientras pueden revisarlo, la entrega por YouTube en nuestro programa La Utopía Riesgo Cero por YouTube, y la semana que viene seguimos analizando hacia dónde vamos con nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo.